Aquí estamos nuevamente en comprensión de los tiempos actuales. Y como siempre, Pastor Jeff Tolkien tiene una pasión por la pastoral allá en la ciudad de Los Ángeles, en la iglesia City Life, y lo combina muy bien con su tema académico al ser decano y profesor de la Universidad Light Pacific allá en Los Ángeles. Él viene para traernos, como siempre, una perspectiva fresca acerca de temas de los que se ha hablado mucho, de los que hay una sensación de que uno ya como que tiene idea, pero, pero a mí me encanta cuando Jeff viene y trae una perspectiva fresca, vuelve desde lo que ya tenemos a darnos una mirada sobre este tema actual, necesario. Así que le damos la bienvenida al pastor Jeff Toll en este momento. Que Dios te bendiga, Jeff. Vamos a orar y adelante con este interesante tema. Señor, muchísimas gracias por tener la oportunidad de tener este espacio en comprensión de los tiempos y tener estos temas que son refrescantes y necesarios. Dale gracia y favor, gran facilidad a Pastor Jeff Toll para comunicarnos esto que está en su corazón, esta perspectiva que sin duda viene de ti, y que podamos, a la luz de las escrituras y de lo que se ha hablado sobre este tema, seguir construyendo, Señor, nuestro servicio, nuestra capacidad, nuestra habilidad, y que sirva mejor a tu propósito, Señor nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, Pastor Jeff. Bendición estar con ustedes. Hace, ya ahora quizás unos 15 años o más, comencé a desarrollar unos temas acerca de liderazgo y los tenía ahí guardados y los enseñaba un poquito, pero durante los años no eran temas que realmente tomé para usar en otros lugares. Y lo que ha pasado conmigo, y quiero dar una perspectiva personal antes de comenzar, lo que pasó conmigo es que llegué a un punto donde estaba un poco frustrado con el tema de liderazgo. Y mi frustración no era debido a ningún autor, ni líder, ni pastor, ni nada en sí, sino el tema en general que tenía que ver tanto con organización, que no está mal, es un buen tema importante, y tenía que ver con la posición del líder y cómo usarlo y todas esas cosas. Y llegué a un punto donde me di cuenta que en muchas iglesias teníamos liderazgo increíble, pero todavía discipulado muy débil. Y pensé, ¿cómo es que podemos tener iglesias tan grandes, iglesias súper fuertes, un liderazgo extraordinario, pero de repente un liderazgo, un discipulado débil? Y no importa el tamaño de la iglesia, esto puede pasar en iglesias grandes, chiquitas, medianas, lo que sea. Pero vi una desconexión entre el liderazgo y el discipulado. Entonces, comencé a enfocar mucho más en el tema del discipulado, porque es un tema bíblico e importante y esencial, fundamental, según Mateo 28, 18 a 20, lo que Cristo nos animó a hacer, de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y llegué al punto donde comencé a filtrar el concepto de liderazgo con o a través del discipulado. O sea, pensar en el liderazgo en términos del discipulado y cómo realmente tiene un impacto para la transformación de personas y seguidores de Cristo. Y eso me trae a donde estoy ahora, con este concepto, la identidad del líder.
Y lo que me gustaría hacer con ustedes el día de hoy, porque vamos a estar aquí por varias semanas, creo que 4 semanas, es lo que deseo hacer, es hoy más que todo poner una, bueno, introducción o un fundamento que vamos a usar para construir en las semanas que vienen. Entonces, creo que el título pues, de hoy y realmente de todo es la identidad del líder. Es una pregunta más acerca de quién soy, que es diferente que qué hago. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tener y vamos a meternos con todo esta mañana. Habían unos libros, algunos de estos libros he leído o todo una porción, pero otros que son famosos y por eso los incluí. Y quiero que vean algo aquí. John Maxwell, quien es pues como el mero mero en cuanto al liderazgo en el mundo cristiano, pero también en el mundo secular. Él ha tenido un impacto muy grande. Él escribió este libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, hace muchos años y ha escrito un montón más. He leído muchos de sus libros. Rick Warren escribió en su mundo de con propósito, una vida con propósito, una iglesia con propósito. Él escribió liderazgo con propósito, que usa la vida de Nehemías, donde él saca principios de liderazgo. Y hay Stephen Covey, que es un autor secular, pero súper conocido, tiene los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y mayormente tiene que ver con liderazgo, o sea, gente en posiciones o trabajos donde ejercen influencia, autoridad, todo eso. Entonces, podemos ver estos libros y son buenos libros, tienen mucho que decir acerca del liderazgo, pero mayormente estos libros están enfocados en qué hacer. O sea, haz esto, haz aquello, haz el otro, dirige de esta manera y tendrás un liderazgo eficaz. Y otra vez no estoy en contra de eso, pero tantas veces ese concepto nos limita un poco porque realmente no llegamos a entender la identidad, el ser algo, la identidad de un líder. Recuerdo hace años fui regalado una, una pintura y esta foto que tenemos no es aquella pintura, pero es el mismo concepto y es un pastor de ovejas que está caminando detrás de las ovejas. Y recuerdo cuando recibí esa pintura y algunos más pastores la recibieron de otro pastor y el otro pastor nos habló un poco acerca de la pintura y el concepto de que el líder, o sea, el pastor en este caso, no está enfrente de las ovejas, sino detrás de las ovejas. Y yo lo consideraba un tema muy interesante, o sea, que él de cierta manera, los dirigía desde atrás. Claro, tiene sus perros que ayudan y toda esa cosa. Pero pensando en el tema de estas semanas, pensé en esa pintura, porque es que ese pastor tenía una perspectiva definida del liderazgo pastoral en ese caso, debido a la foto de un pastor con sus ovejas, donde el pastor está caminando detrás de ellos. Pero si lo pensamos bien, hay momentos cuando, claro, es importante caminar detrás. Pero hay otros momentos cuando es importante caminar enfrente. Quizás si el peligro se presenta enfrente, es importante estar enfrente para proteger. O a un lado, al otro lado. O sea, tantas veces, y la mostré para decir esto, tantas veces
podemos dar perspectivas acerca del liderazgo en cuanto al qué hacer. O sea, tu pastorado, tu liderazgo de las ovejas, debes posicionarte aquí y debes hacerlo de esta manera. Y podemos sacar unos buenos conceptos, pero muchas veces se tratan de qué hacer en vez de quién ser. Y yo durante estas 4 semanas quiero ir en esa otra dirección. O sea, en vez de solo hablar de herramientas, conceptos, principios, métodos, tácticas, que son muy buenos temas. Los he leído, los he enseñado y son todos importantes, pero yo no voy a ir en esa dirección durante estas semanas. Y la pregunta es, bueno, ¿hay otra manera de hablar acerca del liderazgo si no hablamos de todas esas cosas externas, todos esos métodos y herramientas que podemos hacer y usar? ¿Hay otra manera? Y bueno, yo voy a argumentar que sí, hay otra manera. Y para mí hay otra manera que es aún más importante, porque no sé de ustedes, y cuántos quizás han leído alguno de los libros de John Maxwell, pero yo he leído ya tantos libros de él, las 21 leyes de esto, los 7 principios del otro, los 2000 puntos acerca de aquello, que ya no puedo recordar todos los puntos y todas las leyes y todos las cosas que tengo que recordar. Hay algunos que se han quedado ahí en mi mente y hasta he leído algunos de sus libros más que una vez y recuerdo ciertas cosas, pero es difícil muchas veces a recordar cosas que vienen de una lista grande y recordar cada puntito en esa lista. Pero si podemos enfocarnos en el desarrollo de quienes somos, no son tanto lecciones que tenemos que recordar, porque llegan a ser parte de nuestra identidad. O sea, no son cosas que hacemos por hacerlo, sino son cosas que hacemos porque ya lo somos. Entonces, quiero enfocar en el ser. Y tengo un par de versículos aquí. El primero es esto, 1 Corintios 11, versículo 1, donde Pablo dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es muy interesante esta frase de Pablo. Hay otras versiones que lo traducen como deben seguirme a mí, pero en el griego la palabra es imitar, es la palabra que hay. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, o igual que yo a Cristo, es lo que dice en el griego. Y la realidad es que estaba pensando recientemente en este versículo y pensé, porque por años tuve el debate, pues entonces Pablo está diciendo a la gente no seguir a Cristo, está diciendo a la gente seguirle a él y él sigue a Cristo. Y yo pensaba, no, pero eso no tiene sentido. Pablo no diría a la gente no seguir a Cristo. No, no es que él está tratando de ponerse como un intermedio entre la gente y Cristo. Eso sería teológicamente equivocado, completamente equivocado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Y pensé en algo al revés de su comentario. Y quiero cambiar el versículo, no para cambiar la palabra, sino para dar una perspectiva al otro lado que nos va a ayudar a entender mejor este versículo. Lo voy a decir de esta manera. Ustedes no deberían imitarme a mí en las cosas donde no imito a Cristo. O sea, Pablo está diciendo algo bastante claro
en cuanto a la imitación. Él está diciendo, mira, bueno, lo pongo de esta manera. Si tengo hijos, y tengo 5, pero si tengo hijos pequeños y quiero que ellos aprendan cómo hacer algo, ¿cómo van a aprender? Lo van a aprender de un modelo, de alguien que lo modela para ellos. Y el punto es que lo que sea modelado llega a ser algo vivido en las vidas de mis hijos. Entonces, si les voy a enseñar cómo cocinar algo, les voy a decir, mira, lo haces de esta manera, imítame porque lo estoy haciendo de la manera correcta. Y de esta manera también tú lo debes hacer. O sea, Pablo no está tratando de ponerse como un intermedio entre él y Cristo y la gente. Él está diciendo a gente que tiene que crecer en su caminar con el Señor. Si quieres un buen modelo de cómo seguir a Cristo, imita aquellas áreas en mi vida donde yo imito a Cristo. O sea, yo vi a Cristo y aprendí cómo vivir. Y ahora tú me ves a mí y en aquellas cosas que yo aprendí de Cristo, hazlo también. Hazlo de esa manera. O sea, Pablo está hablando de algo esencial, sí de sus acciones, claro que sí, pero acciones que han llegado a ser parte de o que fluyen de una identidad que él tiene. Él quiere invitar a la gente a participar en esa misma clase de vida. O sea, punto clave, liderazgo en los ojos de Pablo sirve para que la gente siga mejor a Cristo. No es solamente un mensaje de liderazgo en cuanto a una organización o una iglesia o el manejo de una iglesia, aunque hay esas cosas en la palabra, sino un enfoque en identidad y acción. Hay otro versículo aquí cuando Pablo habla a Timoteo, en segunda de Timoteo 2:2. Él dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Ahora, ¿qué es el enfoque de enseñanza? Jesús usó esa palabra en Mateo 28 cuando él dijo que hay que ir por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, él dijo, a obedecer todo lo que yo he mandado, enseñar. Y el punto de enseñanza, claro que sí, es obediencia, es acción, pero quiero que veas este versículo en este concepto. Muchas veces usamos el versículo de Segunda de Timoteo 2:2 y lo usamos en el concepto de cómo impactar, cómo influenciar, cómo dirigir, etcétera. O sea, estamos buscando que cómo es que, ok, mira, es Pablo a Timoteo y Timoteo a hombres fieles y hombres fieles a otros. Es la expansión del ministerio y amén, estoy de acuerdo con eso, pero es mucho más que eso. Pablo aquí no simplemente tiene en mente la expansión del ministerio, sino la expansión del carácter de Cristo, la expansión de obediencia de generación en generación en generación. O sea, él está buscando no simplemente crecimiento numérico, sino crecimiento en carácter. Y entonces, más que eso, en cuanto al liderazgo de cómo impactar, cómo influenciar, cómo dirigir, un líder debe estar enfocado en la transferencia de lo que cree y lo que vive. Y claro, deseamos que haya un acuerdo ahí entre el vivir
y el creer. Tenemos personas que, mucha gente en iglesias y por todo el mundo, que dicen que creen una cosa, pero no viven de acuerdo a lo que creen y lo entendemos. Entonces queremos ser consistentes en lo que vivimos y lo que creemos y de ahí transferir eso a otras personas. Esa es la meta. Entonces, con eso en mente, vamos a pensarlo de esta manera, con estas tres palabras. Hay la palabra ser, y hay la palabra hacer, y hay la palabra saber. Cuando pensamos en estas tres palabras, yo estoy diciendo que la mayoría de herramientas de liderazgo están enfocadas donde principalmente en el área de saber y hacer. Saber y hacer. Saber acerca del liderazgo, conceptos de liderazgo y hacer esas cosas de posiciones de liderazgo para impactar con influencia, con todo eso. Yo voy a cambiarlo un poco para nosotros en estas semanas. No tanto el saber y hacer de liderazgo, sino el ser, o sea, la identidad, quiénes somos. Y de quiénes somos fluye el hacer. Y yo creo que todavía hay mucho lugar para hablar acerca de herramientas de liderazgo para que un líder sepa qué hacer en posición de liderazgo y es bueno. Pero ese no es tanto mi enfoque porque ya hay muchos recursos enfocados en esa dirección. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir en las semanas que vienen con el ser. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16, dicen lo siguiente. Más bien, sean ustedes santos. No dice que hagan cosas santas, que ejerzcan cosas santas, sino sean ustedes santos en todo lo que hagan. ¿Puedes ver que hay una conexión entre el ser y el hacer? Él no está simplemente llamando a la gente a hacer cosas santas, sino ser santos en lo que la gente hace. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, saliendo un poco del tema del liderazgo, solo por un momento, en muchas iglesias, si solo hablamos a la gente acerca de qué hacer, puede para ciertas personas llegar a ser como un legalismo en sus vidas, donde piensan que están constantemente fallando. Por ejemplo, si regreso al tema de liderazgo y todos los libros de John Maxwell, si yo leo todos sus libros con todas sus listas, te garantizo que voy a sentir de cierta manera como un fracaso porque hay varias cosas en la lista que no estoy haciendo. Pero Pedro habla de la vida de un creyente de una manera interesante, que en las cosas que tú haces, que seas santo, o sea, que tu identidad sea santa y en esa identidad va a impactar cómo vives y lo que tú haces. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Mira, otra vez, identidad de Cristo, como también es santo, el que nos llamó. Cristo es santo, no simplemente hacía cosas santas, y cuando somos salvos ya tenemos esa identidad de santidad, y claro, somos santos y estamos en el proceso de santificación, claro que sí, pero ya tenemos esa identidad. Y él dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, Dios nos permite entrar en una identidad completamente nueva, una identidad que es la santidad. Somos santos en Él.
Y la invitación es que vivamos en esa santidad más y más y más. Lo pongo de esta manera. Desde el momento que Dios estableció la vida en el vientre de mi esposa, con mis hijos, e incluso con el quinto que nosotros adoptamos de otro vientre, pero cuando Él llegó con nosotros. Desde ese primer momento, cada uno de ellos, los 5 hijos, eran nuestros hijos. Su identidad estaba establecida, segura, no hay duda. Ahora, ellos siempre han vivido como mis hijos en todo momento. No, siempre me han representado bien y perfectamente. No, me imagino que es igual con los hijos de ustedes, que pasan por su proceso y por sus temporadas. Recientemente, esta semana, hace 2 días, unos padres en la iglesia me estaban hablando de su hija de 14 años y cómo ella estaba pasando por una temporada un poco difícil, con unas amistades que quizás no son las mejores y esas cosas. Estaban sumamente preocupados y mis palabras eran tranquilos, tranquilos. Todos nuestros hijos pasan por etapas en ciertos momentos y de diferentes maneras. Van a estar bien, manténganse fieles y firmes y van a estar bien. Pero esa es la realidad. O sea, mis hijos, aunque son mis hijos, son identificados como mis hijos, no siempre han mostrado esa identidad, pero no es que no tienen esa identidad. Entonces, nosotros con los hijos estamos cada día más tratando de ayudarles para qué, para que ellos vivan la identidad que les ha sido dada como, bueno, primero, los hijos Tol, pero más que todo como hijos de Dios, claro que sí. Y eso es lo que está ocurriendo en la vida cristiana. Y mi argumento hoy es que yo deseo que nosotros como líderes pensemos más en este concepto de identidad como líderes que tanto en las herramientas, en el hacer. Entonces, si podemos formar nuestra identidad bien, nuestro liderazgo natural o orgánico va a fluir de eso, impactando las vidas de otras personas y veremos cambios en sus vidas también. Entonces, ese es el deseo, que seamos santos como Él es. Estamos aumentando cada día más en reflejar esa identidad que Dios nos ha dado. Filipenses capítulo 2 es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Creo que parte de esos porque cuando yo estaba en el 6º grado en un estudio bíblico el ministerio de niños en ese entonces, nos hicieron memorizar una sección de la palabra. Y yo memoricé Filipenses 2, 5 a 11, que habla de lo que Jesús hizo al bajarse del lugar celestial, venir aquí a la tierra, llegar a ser un siervo y morir en la cruz, que dice que fue obediente a la cruz y hizo todo eso. Y es un pasaje bastante impactante y un pasaje que desde ese momento no es que lo he tenido memorizado, sino que me ha guiado en mi vida mucho. Ahora, yo no voy a hablar de esos versículos, pero son bien impactantes. Pero en versículos 14 y 15, justo después de esa descripción de Jesús, dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean, entonces hay un hacer, claro que sí, para que sean
intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Ahora, algunos quizás en sus mentes van a debatir un poco conmigo y van a pensar, no, Pastor Jeff, mira, tú estás hablando de ser algo y aquí Pablo tiene el orden al revés, donde dice, haz algo para que seas algo. Estás mal, ya rechazo todo lo que estás diciendo. No, para nada. ¿Y qué es lo que entendemos? Entendemos que hay prácticas en la vida, mira esto, hay prácticas en la vida que ayudan a formar nuestra identidad. O sea, por ejemplo, quiero ser sano en mi cuerpo, pero para ser sano tengo que hacer ejercicio, tengo que preparar comida buena y puedo ser sano en mi cuerpo. Entonces hay prácticas, hay hábitos, cosas que podemos hacer que contribuyen a nuestra identidad, pero no cambia el punto aquí, porque esto, claro, no está hablando de liderazgo, no está hablando de herramientas de liderazgo, está hablando de quiénes somos y cosas que podemos hacer para formarnos a nosotros. O sea, el punto todavía es la formación de identidad. Por ejemplo, en la vida espiritual, leyendo la palabra, la oración, son acciones que tomamos, pero son acciones que transforman nuestra identidad. Entonces, la meta no es la práctica, la meta es la transformación de nuestra identidad. Y eso es lo que deseamos tener en esta vida. Y es bastante importante. Quiero usar una frase de John Maxwell el día de hoy, uno que me imagino que muchos tienen memorizado, es una de sus frases más conocidas. Y él dijo esto en inglés, pero traducido es, liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Ahora la pregunta, ¿estoy de acuerdo con esa frase? Sí, totalmente de acuerdo. Pero esa frase falta algo. Hitler tenía influencia, tenía buen liderazgo organizacional. Él pudo lograr unas cosas bastante grandes. Al final falló completamente. Su liderazgo ejercía influencia, pero no para propósitos buenos. Entonces, la pregunta para nosotros como líderes cristianos, y quiero decir algo acerca del líder cristiano. Si tú eres creyente en el Señor Jesús, tú eres un líder. No se trata solamente de posición. Puedes tener una posición en la iglesia y amén, pastor o líder o diácono o algo, pero incluso padres que somos creyentes queremos ejercer liderazgo para tener influencia en nuestros hijos, ¿no? O quiero ejercer liderazgo para tener influencia en mis compañeros de trabajo, en el mundo, en algún lugar. Entonces, el liderazgo es influencia. Estoy de acuerdo, pero tengo un par de preguntas que fluyen de esa declaración y son estas. ¿Para qué estamos ejerciendo ese liderazgo o esa influencia? O sea, ¿qué es la meta de esa influencia? Para mí no es simplemente suficiente decir que el liderazgo es influencia, sí, pero ¿qué es la meta final de tener esa influencia? ¿A dónde estamos llevando la gente? ¿Qué estamos haciendo con el liderazgo que tenemos? La meta es simplemente ganar dinero si soy dueño de un negocio. La meta es que mis hijos sean exitosos al ser su padre. ¿Esa es la meta?
La meta es que vayan a las mejores universidades, que estén en alto nivel en los deportes, o que sean los músicos más famosos, o esa es la meta de mi liderazgo en sus vidas. O si soy pastor, la meta es tener la iglesia más grande del mundo. ¿Esa es la meta? ¿Qué es la meta? ¿Para qué estamos ejerciendo liderazgo? En otras palabras, ¿cuál es la meta de nuestra influencia? Y para mí esa es la pregunta clave para ir desarrollando lo que vamos a hablar en las semanas que vienen. Y la primera frase es la siguiente, dos perspectivas. Liderazgo en nuestro contexto como creyentes es para hacer discípulos. Liderazgo es para hacer discípulos. Ahora, mire esa palabra hacer. Ahí está. O sea, hay que hacer algo y estamos haciendo discípulos. Claro que sí. ¿Es bíblico? Yo lo creo completamente. O sea, tomando Mateo 28, era el trabajo que Dios les dio a esos discípulos de él y es el trabajo que ha seguido por 2000 años. En otras palabras, Dios no me puso en las vidas de mis hijos o Dios no les puso en mi vida y de mi esposa simplemente para que sean exitosos en esta vida. Dios nos puso juntos para que con mi influencia y de mi esposa, nuestros hijos pueden ser discípulos de Jesús. Esa es la meta. Si yo soy un dueño de negocio, yo no simplemente como creyente tengo la meta de hacer más dinero, aunque eso está bien, y de tener más empleados, eso está bien. Pero yo como dueño de negocio, si construyo el negocio más grande del mundo con miles de empleados, pero no uso mi influencia para impactar sus vidas para Cristo, pues ¿qué he ganado? Realmente, ¿qué he cumplido? He enfocado todo en algo totalmente temporal. Yo recuerdo recientemente oír a un hombre de negocio que tiene 6 negocios, súper involucrado en su iglesia, es un pastor, no, perdón, no es pastor, pero él enseña en su iglesia, es como uno de los, o sea, como casi pastores en su iglesia, un hombre de mucha influencia. Tiene 6 negocios, 300 empleados entre sus 6 negocios. Y él dice que en su oficina, él toca música de alabanza todo el día en su oficina. Y cuando la gente entra a su oficina, eso es lo que van a escuchar. No tienen opción. En su oficina es adoración. Y a las, no sé, 7:30, 8 de la mañana, él también tiene un tiempo de oración. Ahora, no lo requiere, no puede aquí en Estados Unidos requerir que vengan a la oración, pero él lo tiene disponible, lo anuncia y muchos llegan. Es un hombre de negocio que entiende que su punto en ese negocio no es simplemente construir un negocio grande y 300 empleados es un negocio bastante grande, pero su meta es hacer discípulos. Y la realidad es que para el creyente la meta de nuestro liderazgo es hacer discípulos. Y la segunda perspectiva que quiero dar ahorita, multiplicamos más lo que somos que lo que decimos. Multiplicamos más quienes somos comparado a lo que decimos. Mis hijos están mirando mi ejemplo de vida. Yo puedo decir un montón de cosas, pero ellos viven el Jeff real, quién soy.
Y si hay una contradicción entre mis palabras bonitas y mi carácter feo, ellos aprenderán más de mi carácter feo que mis palabras bonitas. Entonces, la realidad es que el liderazgo no se trata simplemente de poder decir las cosas correctas o simplemente hacer las cosas correctas, y especialmente en el contexto de que es hacer discípulos, se trata de formación de identidad. Quiero que mis hijos sean como Jesús. Entonces, si quiero que sean como Jesús, no va a ocurrir a través de mis palabras sencillamente. Y claro, usamos palabras, enseñamos cosas, eso es importante, pero tiene que haber un acuerdo entre mis palabras, mis acciones y quién soy, lo que creo, mi identidad completa y entera, ofrecida a ellos como un ejemplo que pueden seguir y formar en sus propias vidas. Una nota acerca de esto, porque también multiplicamos no solo lo que hacemos, no solo, sino quienes somos. ¿Y por qué digo eso? No, pero pastor, la gente va a multiplicar tus acciones. Sí, pero no solamente eso. Porque sabe que uno puede tener la misma, dos personas pueden tener las mismas acciones con diferentes intenciones. Mismas acciones, pero diferentes intenciones. Y mis hijos no solo van a ver mi acción, sino mi intención detrás de la acción. Entonces, no es solo lo que digo y no es solo lo que hago, sino la realidad de mi identidad, de quién soy, de lo que creo, de lo que es importante para mí, expresado en palabras y acciones hasta cierto punto, pero es mucho más que eso. Y ellos lo pueden ver en mis ojos, lo pueden ver en mis expresiones. Mira, ustedes lo saben bien, que cuando en un matrimonio, si yo voy con mi esposa y le digo, mira, ¿estás bien si voy y hago aquella cosa? Y si ella me dice, oh, sí, que disfrutes, ok, bien, pero sí, o sí, que disfrutes. Bueno, esa diferencia en tono me ayuda a entender que hay un deseo diferente detrás, una intención diferente detrás de la diferencia de las palabras. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Podemos tener acciones, podemos tener palabras, pero quienes somos y lo que está detrás de eso va a ser percibido por los que están cerca a nosotros. Y nuestros hijos o gente en nuestras iglesias o negocio, compañeros de escuela, de trabajo, de todo lo que sea, van a aprender mucho más de quienes somos. Y claro, parte de eso está reflejado en acciones y en palabras, pero es mucho más allá que solo palabras y acciones. Entonces, tomando este concepto de que nosotros debemos ser líderes para multiplicar o hacer discípulos, quiero ir a Génesis capítulo 1, donde Dios comunica el primer mandamiento. Y su primer mandamiento es una bendición. Y es muy interesante porque dentro de cada bendición hay, claro, una acción o algo que tenemos que hacer. Pero quiero que miren cómo lo hace, cómo lo dice. Y Dios los bendijo con estas palabras. Mira cómo lo dice. Sean fructíferos y multiplíquense. Uno es ser y el segundo es hacer.
sean fructíferos y después al ser fructíferos, multiplica eso en otros. Muy interesante. Ahora, esto puede ser árboles, claro, pero no solamente árboles con fruta, sino hijos, claro que sí, entendemos esto. Entonces debemos de ser fructíferos, pero también entendemos que, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo, paz y amor, paciencia y los otros, o sea, hay fruto que sale de nuestras vidas, que seamos fructíferos, llenos del Espíritu que nos transforma la identidad y que seamos fructíferos y después que multipliquemos ese fruto en las vidas de otras personas mediante la obra del Espíritu Santo. Sean fructíferos y multiplíquense. La palabra fructíferos, yo lo pienso de esta manera, es una palabra de identidad. Es una palabra de identidad. Y la palabra multiplíquense tiene que ver con transferencia. Entonces, la palabra fructíferos es identidad y multiplíquense es la transferencia de esa identidad que Dios nos ha dado. Y la palabra multiplíquense, ¿eso requiere liderazgo? Y la respuesta es sí. Pero ¿para qué es ese liderazgo? Para transferir una identidad a alguien más. Entonces, hacer discípulos es nuestro llamado. Entonces, en estas próximas semanas, les quiero decir lo que vamos a hacer. Yo voy a hablar de varios temas que ustedes han oído desde antes. No son temas nuevos. Yo voy a hablar, quizás va a haber algunas cositas nuevas por ahí en cuanto a temas, pero voy a hablar de cosas que has oído, cosas como humildad, cosas como integridad, cosas así que ya han escuchado, me imagino, y hasta 1 millón de veces. Pero yo no voy a enfocar en estos temas en la manera que muchos los enfocan en el hacer. Muchos cuando hablan de integridad o humildad, hablan de qué hacer. Pero yo voy a ir un poco más atrás y hablar de quién debes ser y cómo formas algo como parte de tu identidad, de quién eres como persona y cómo eso va a cambiar tu liderazgo, porque no vas a tener que recordar una lista de 20,000 cosas que hacer, sino al cambiar nuestra identidad y al multiplicarnos, vamos a multiplicar esa identidad de forma orgánica en las vidas de otras personas y eso va a llevar a un liderazgo poderoso y un liderazgo impactante, porque no están simplemente enseñando a gente a hacer unas cositas, sino estamos transfiriendo una identidad en las vidas de otras personas que transformará sus vidas enteras como resultado. Entonces, queremos un liderazgo que no simplemente transfiere acciones o palabras, sino un liderazgo que transfiere nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Y eso va a traer cambios bastante grandes. Entonces ahí es donde vamos en nuestro enfoque en estas próximas semanas y creo que vamos a estar tomando porque cada semana tendré como unos 2 o 3 cosas en que vamos a enfocar. Entonces vamos a tomar un poco más que 1 hora, quizás, no sé, 1 hora y 15 o 1 hora y media más o menos. Entonces estaremos un tiempo un poquito más largo aquí juntos
Hoy no tan largo porque hoy sirve más de introducción y fundamento a dónde vamos. Pero ya con eso en mente me gustaría orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que nos transformas, nos cambias y nosotros podemos llegar a ser gente de gran impacto en este mundo, en las vidas de otras personas, los que tú has puesto en nuestras vidas, no simplemente por tomar todas las acciones correctas, sino por una transformación de quienes somos. Y al ser transformados para ser más como tú, eso nos va a llevar a un impacto sano, un impacto grande que va de generación en generación. Entonces, Señor, dirígenos en estas semanas, abre nuestros ojos y corazones y mentes, oídos, para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Fantástico, Jeff. Gracias. Cada vez que apareces, eres una bendición. Ay, De Pablo. verdad que sí. Tengo una pregunta porque dices hacer discípulos que son. Y entonces el énfasis de hacer discípulos está en hacer gente que entiende su identidad, que cambia a la imagen de Jesús. Sí, Nuestro discipulado muchas veces ha estado enfocado en enseñarles a hacer cosas. sí, Y entonces no estamos enfocados muchas veces en cambiar la vida de una persona. Entonces los pasamos por un curso, bueno, como sea, lea un libro, todo eso puede ser una gran bendición. Sin claro. embargo, cuando hay que hacer discípulos, hay el factor imitación. Entonces, ¿cómo debería verse el discipulado para poder ser o para ser discípulos que después hacen discípulos que son? No sé si me hago entender aquí, Oh, pero totalmente. el problema es aquí a veces que cuando hablamos de discipulados, estamos muchas veces pensando en hacer lo que mencionabas al principio, pero es ser, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y posiblemente ese es también el problema que tenemos en la iglesia, que estamos haciendo gente que hace, pero que no es, y después fracasa. Es un comentario, una pregunta, un concepto muy, muy importante, porque lo más fácil es transferencia de información. O sea, no cuesta nada agarrar un grupo pequeño o grande, claro, en los servicios del domingo o otro día entre semana o lo que sea, y simplemente enseñarles algo. Y, y la realidad es que es muy interesante, pero esto es muy interesante porque cuando Jesús dice hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos y después enseñándoles a obedecer. Muchos toman la palabra enseñándoles, que es la forma didáctica, o sea, según la palabra en griego ahí, o sea, de clase, sí es, pero enfocan solamente en la palabra enseñar, pero no es enseñándoles a obedecer, o eso es diferente. O sea, es darles las herramientas para provocar un cambio de actitud, de identidad, y el resultado es obediencia, no es simplemente transferencia de información. Entonces, yo creo, y dije esto ahorita en lo que enseñé, en referencia a unas palabras de Pedro. Yo creo, y nosotros hacemos esto en la iglesia. Tenemos un proceso de unos 7 meses. En la iglesia primitiva tomaban como 3 años para hacer esto, pero nosotros tenemos un proceso de 7 meses para gente nueva a nuestra iglesia, gente nueva en Cristo y todo eso, para llevarles por un proceso de discipulado. Ahora, no lo llamo discipulado, no, esa para mí es una equivocación, porque el discípulo es por toda la vida, es algo de toda la vida, no son unas clases que toman. Pero en estos 7 meses, ¿enseñamos cosas? Claro que sí, pero no solo enseñamos cosas, formamos hábitos, formamos hábitos.
Y algunos dirían, ay, pero estás hablando de hacer. Sí y no. Esta es la clase de hacer que forma identidad, hábitos que nos transforman. Lo pongo de esta manera. Hay un libro que viene de, creo que se llama James Smith, que dice, You are what you love. Tú eres lo que amas. Un libro medio filosófico, difícil de leer para algunos, pero el tema es impresionante. Y él dice básicamente que donde está dirigido tu corazón, ahí será tu adoración, ¿no? Entonces, donde va tu corazón, eso es lo que vas a adorar en la vida y va a agarrar la importancia en tu vida. Entonces, ¿para qué sirven hábitos? Hábitos sirven para dirigir la dirección del corazón, para que sea dirigido a las cosas de Dios, las cosas correctas. Entonces, para mí lo que es importante para formar una identidad en la vida de un discípulo es ayudarle a formar hábitos que transforman su vida. Prácticas en la vida constantes y continuas desde ahora hasta que vaya con el Señor, cosa como leer la palabra y oración y otras cosas, pero que tienen un poder transformador en cuanto a nuestra identidad. Y creo que mucho de lo que llamamos discipulado en las iglesias es nada más transferencia de información, pero esos hábitos. Y la segunda cosa es, pues, para mí lo más esencial es relación. Si queremos transferir la identidad de alguien, como Pablo dijo, imítame a mí como yo imito a Cristo, él está hablando a gente que lo conocen. Entonces, relación, o sea, imítame a mí, lo que yo hago, haz eso, la forma que yo vivo en cuanto a identidad y perspectiva y lo que creo y todo eso, imita ese ejemplo como yo imito a Cristo. Entonces, esas dos cosas, formación de hábitos que nos transforman y relación para transferencia de identidad. Pero déjame decir algo ahí en esto, Pastor Jeff, y gracias, Pastor Pablo, por el tema discipulado, identidad, ser y hacer. Pero, imítame a mí como yo a Cristo, en una pobre identidad a veces se ve como una comparación. Tengo que hacer como tú, quiero ser como tú. Y tú empezaste diciendo, cada uno es único, Dios lo creó único, tiene una exclusividad de Dios y esto se trata de encontrar tu identidad y no ser como otro. Y aquí es una línea delgada porque después de eso venimos al sea como yo, que yo soy como Cristo. Y mira, veo una gran crisis en la iglesia y en el mundo, en el ser humano, que gasta mucho tiempo, mucha energía, mucho de su vida tratando de ser como otro. Y resulta que es más fácil, sí, la transmisión de información, pero también es más fácil como no conocerse a sí mismo. Y cuando vemos la Biblia está escrita para conocer a Dios y para que yo me conozca a mí mismo. Porque si yo no me conozco a mí mismo, pues mi identidad queda sepultada bajo mis errores, inseguridades, bajo las expectativas que otros tienen de mí y bajo mis propias comparaciones. ¿Cómo conciliamos eso, Pastor Jeff? No va a andar siendo como otro que necesito ser como pero voy a ser como Cristo. Bueno, Oh, buena pregunta. Yo recuerdo en la preparatoria, yo estaba en un coro pequeño y teníamos nuestro maestro de ese corito, pero en la escuela, pero él traía a otro hombre que también nos dirigía, nos ayuda mucho ayudaba con armonías y un montón de cosas. Bueno, y él venía siempre con una camisa como esta, como sin collar, pero blanca, y un saco negro y pantalones negros. O sea, eso era la manera que él se vestía.
y su nombre era Mark, como Marcos, ¿no? Y entonces recuerdo que uno de esos años, porque estuve en el coro por 2 años, teníamos que decidir en como el uniforme para el coro. Entonces, fuimos a una tienda por acá grande de ropa y otras cosas, creo que era Macy's, y fuimos ahí y el vestimento, o sea, el traje, el uniforme era exactamente lo que Marcos usaba. Y así que todos los varones en este coro nos llamábamos Mini Marcos, porque es que parecíamos todo igual a él. Y sí, ese es el problema muchas veces en el cristianismo y el liderazgo, es que la gente llega a ser un mini Jeff, un mini esto, un mini otro. No, no, no. No quiero, claro, y todos estamos de acuerdo, no quiero que estén vestidos de Jeff, quiero que estén vestidos de Cristo. Y por eso la palabra clave, y para que sepas, en nuestro proceso que comienza el discipulado, les digo a todos lo que acabo de decir, esa historia, todo. Yo no quiero que lleguen a ser mini Jeffs, quiero que crezcan a la medida de la identidad que Dios les ha dado a ustedes. Pero el versículo de Pablo nos instruye claramente, porque él dijo, imíteme a mí como yo a Cristo. Cuando tú dices que hay muchos pastores, bueno, no hablando de los pastores, mucha gente que quieren ser como otros, es que están tratando de imitar el resultado, pero no el fruto. Están imitando el resultado, pero no el fruto. Y aun cuando hay fruto, por decirlo, bueno o mal fruto, porque puede ser mal fruto, es una imitación de la persona, pero no de cómo esa persona imita a Cristo. Y eso es lo clave de lo que Pablo está diciendo. Él no está diciendo imita mi modelo de iglesia, no está diciendo imita cada una o sea, imítame en cuanto al éxito, que todos ustedes tienen que ser misioneros viajando por todo el mundo plantando iglesias. No, él está diciendo en cuanto a mi vida, que es una perspectiva, o sea, en lo que ves que es de Cristo en mí, que sirva como mi modelo de que tú tengas Cristo en ti, ¿no? Entonces, no es una imitación de Pablo, es una imitación de Cristo a través de Pablo. Y eso es muy diferente. Y no es, como dije, no se está poniendo como intermedio. Él se está poniendo como un líder eficaz que multiplica identidad. Está diciendo, tú has visto la manera que sigo a Cristo. Ahora hazlo igual. No seas Pablo, no, no. Sigue a Cristo de esa misma manera. Y es lo que él está tratando de decir. No está tratando de ponerse como intermedio o que él sea el ejemplo y todos sean mini Pablos. Y es ese problema. Muchas veces buscamos tener el mismo resultado, pero no el fruto de la vida. Y el fruto es lo que viene de Cristo a la vida de Pablo y viene de mí, de Cristo, pero cuando veo el fruto, y esto es lo último, cuando veo el fruto en Pablo, digo, oh, ese fruto está disponible para mí también de la mano de Cristo y yo lo puedo tener en mi vida. Claro, y eso hace muy válido lo que dijiste, que bueno, en lo que no imito a Cristo, usted tampoco debería imitar, cuando mostraste ese versículo desde la otra perspectiva. No, este tema es súper apasionante, es el foco fundamental, porque la lista de habilidades para ser un mejor líder, pues bueno, ahí está, pero no va a trascender mucho si no hay
una calidad de vida, no hay un ser muy afinado y es un reto para siempre, o sea, por todo el tiempo. Lo de los hábitos, por ejemplo, cómo llegar y ayudar a la gente a crear un hábito que forma una área en el carácter de la persona Sí, o su identidad. Yo creo que es un tema para discutirlo más adelante, porque todo el Claro. tema del discipulado está en el aire en el mundo y en la zona latinoamericana, y yo creo que en toda esta discusión debemos darle un tiempo a este punto que se está tratando aquí en esta conferencia. Claro, o qué tipo de relación debe existir entre dos personas para que de verdad esta imitación de Cristo sea más efectiva y poderosa, y no solamente como que a través de medios o medios digitales, libros, conferencias, eso no va a resultar tan efectivo. ¿Qué tipo de iglesia necesitan estas relaciones, no? hábitos, qué tipo de relación. Hay un hombre que dijo, él dijo, si vas a discipular a otros, si vas a invertir en otros, no se trata de si tienes una cita en tu calendario, sino se trata de que formen parte de tu vida. O sea, una relación donde viven la vida con nosotros. Ahora, yo soy un líder medio introvertido y vivimos vidas ocupadas. Yo no vivo con gente siempre llegando a la casa. Hay otros líderes que son súper fuertes en hospitalidad y extrovertidos y tiene gente a la casa todo el tiempo. Y está bien, no hay ningún problema. Pero en cada uno de nosotros, en la personalidad y nuestra manera de ser, podemos ver cómo invitarles a personas participar en nuestras vidas, no simplemente tener un momento con nosotros, pero dar ese acceso y a través de eso formará una relación donde hay transferencia a ellos, incluso la transferencia de hábitos y de otras cosas. Bueno, Pastor Pablo, gracias por acompañarnos. Pastor Jeff, muchas gracias y que el Señor les bendiga.